atendernos. Muy buenas tardes, bienvenido a Trujillo. Estamos a través de los 92.1 en Diploma Radio. ¿Cómo está? Estimado Jaime, muy buenas tardes. Aprovecho para saludar también a los oyentes de Radio Diplomat en la ciudad de Trujillo y naturalmente en la región La Libertad. ¿Cómo estoy? Pues me imagino como la mayoría de los peruanos de bien, muy preocupados por esta indeseable situación en la que nos encontramos actualmente. Claro. Una situación de incertidumbre que lo único que deja en evidencia, Jaime, es la fragilidad de nuestro sistema democrático y concretamente de nuestro sistema electoral. ¿Cómo llegamos a todo esto, doctor Adrián C? Porque sabíamos que la única tarea que tenía que hacer el Jurado Nacional de Elecciones, cosa que también el magistrado o el jurado, ¿no? O el doctor Arce indicó que bueno, hay que contar todo, hay que aclarar todo este panorama, porque él fue justamente también uno de los miembros que quiso que todo esto pues se aclare, porque si es que se proclamaban, luego iban a quedar las dudas en un país incierto, en tantas indiferencias, porque bueno, sabemos que ambos candidatos y ambos partidos, y todo el Perú está dividido, simplemente querían aclarar este panorama. Al no verse de repente, según la carta que él ha justificado, habrían cosas que ya serían otro tipo de motivos, ¿no?, que lo han hecho declinar. Estaríamos viendo un Jurado Nacional de Elecciones ya sin credibilidad. ¿Cómo lo ve usted? Mira, Jaime, el óptimo es que los procesos electorales sean prístinos, impecables, transparentes, que sobre ellos no se cierra ninguna sombra de duda. Ese es el óptimo. Sin embargo, este proceso electoral, ya luego de los resultados de la primera vuelta, empezó a... Hola. No, sí, acá está, doctor. Tengo un eco. ¿Está bien? ¿Ustedes me están escuchando bien? Está muy bien, doctor, está muy bien. Ahora sí. Ok, continuamos. Yo te decía, Jaime, que los procesos electorales tienen que ser procesos electorales absolutamente transparentes. Procesos en los que no se cierna ninguna sombra de dudas. Lamentablemente este proceso electoral, luego de la primera vuelta, ya empezaba a tener por parte de algunos de los candidatos que no pasó a la segunda vuelta denuncias respecto de irregularidades. Muy a pesar de estas denuncias iniciales fueron superadas y entramos a una segunda vuelta electoral donde los resultados nos ofrecieron cifras muy próximas. Y a partir de ese momento ya uno se pone a pensar y dice, cualquiera de los dos candidatos que resulte finalmente proclamado va a tener grandes dificultades de gobernabilidad. En primer término, porque la mitad del país no habría votado por él, y en segundo término, porque tiene un parlamento opositor con 10 agrupaciones políticas representadas a su interior. Claro. No obstante ello, y conocidos los resultados, primero la candidata adelante, después el candidato, después la candidata, después el candidato, mientras iban sumando los resultados empezaron a formular una serie de denuncias que en algún momento inicial fueron calificadas como irregularidades, cosas menores. Claro. Pero luego aparece aquella frase del fraude, luego la precisión que no se trata de un fraude del proceso, sino de un fraude en mesa, luego aquello de las impugnaciones, y quizá el momento más delicado, lo determinó esta decisión inicial del Jurado Nacional de Elecciones de aceptar la ampliación de plazo para la recepción de las solicitudes de nulidad hasta el día viernes siguiente al domingo electoral.
Y horas más tarde, el propio Jurado Nacional de Elecciones, rectificando su posición inicial, indicó que el plazo había terminado el día miércoles, es decir, 48 horas antes. Claro. No obstante ello, empezó la discusión si el plazo cerraba a las 8, como decía la mesa de partes, o si el plazo tenía que extenderse hasta las 23 horas y 59 minutos. Plazos importantes porque varias decenas de nulidades ingresan a las 8, entre las 8 y las 11 y las 12 ingresan centenares de nulidades y después de las 12 ingresa otro grupo importante. Las nulidades son importantes, sí, porque son nulidades a las actas y cada acta tiene un promedio entre 250 y 300 votos. Las nulidades pueden ser declaradas impugnadas, improcedentes, etcétera. El Jurado Nacional de Elecciones, Jaime, había empezado a resolver las primeras impugnaciones. Y ayer por la noche tuvimos la noticia de que el magistrado electoral, el representante, bueno, no el representante, el señor Luis Arce, que provendría de la Fiscalía Suprema, habría presentado lo que él ha denominado una declinación a su cargo. Esto trae varias consecuencias de naturaleza jurídica electoral. Si tú me permites, puedo desarrollar aquello. Por favor, doctor, por favor. Sí, lo escuchamos. A ver, en primer lugar, la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones no contempla la figura de la declinación. ¿Ok? A pesar de ello, hoy en el transcurso de la media mañana, de la tarde, inicios de la tarde, se conoció la resolución número 66/2021, Presidencia del Jurado Nacional de Elecciones. Según esta resolución, firmada por el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el señor Salas Arenas, se indica de una manera que yo considero que es muy insólita, que aquello que Luis Arce ha denominado declinación debe ser considerado como una renuncia. Sin embargo, Jaime, si la declinación como tal no es una figura contemplada en la norma, claro, tampoco está contemplado en la norma esta facultad del presidente de considerar, es decir, de apreciar él, según su sano juicio, que esa declinación constituye realmente una renuncia. Y aquí se incurre en una contradicción mucho más grande, porque la propia Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones establece que sus integrantes no pueden renunciar mientras se encuentra un proceso electoral en curso. Así es. Frente a esta situación, vienen algunas otras cosas más extrañas todavía en la resolución 66. Se le suspende a Luis Arce en el ejercicio del cargo. Y tampoco la ley electoral comprende aquella figura de la suspensión en el cargo de un integrante del Jurado Nacional de Elecciones. Y yéndose más allá todavía, la presidencia del Jurado Nacional de Elecciones llama al Ministerio Público para que inmediatamente reemplace a Luis Arce con el primer suplente. Claro. Esto tiene una implicancia doblemente importante. En primer lugar, porque notificada la resolución al Ministerio Público, la Junta de Fiscales Supremos, que es aquella que eligió a Luis Arce para el Jurado Nacional de Elecciones, va a tener que evaluar la legalidad y la constitucionalidad de la resolución 66 del presidente Salas Arenas. Y aquí podrían derivarse dos respuestas. Una, que no acepte la resolución de Salas Arenas, toda vez que la figura de declinación no existe, toda vez que no está facultado para considerar
y menos para aceptar una renuncia en medio de un proceso electoral, claro, ese sería un camino que la rechace, que no acepte. Y la segunda posición que puede adoptar la Junta de Fiscales Supremos es que acepte la resolución 66 y entonces llame a el primer suplente, que no es otro que el señor Rodríguez Montesa, el fiscal supremo Rodríguez Montesa, también de una recordación amarga porque está involucrado en cuestionamientos vinculados a hechos de corrupción. A ver, repito, estamos con el exministro de Justicia, Gustavo Adriancén, a quien le agradecemos al doctor por estos minutos que nos está explicando de manera detallada lo que ha sucedido en las últimas horas frente a la renuncia del doctor Arce, miembro del Jurado Nacional de Elecciones. Usted nos está diciendo cuál es el camino que podría tener el Jurado Nacional de Elecciones para poder agregar, bueno, el miembro restante, porque en estos momentos está está detonado, no pueden hacer nada, no pueden tomar ninguna decisión, no pueden hacer absolutamente nada el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cuál sería el otro camino? Porque si es que usted nos está explicando cuáles serían los mecanismos para que el suplente pueda entrar y posteriormente no pueda ser aceptado, o sea, hablamos de que esto te podría tener solución, doctora Adriancén, o el mismo Jurado Nacional de Elecciones se ha optado en estos momentos por dinamitarse completamente y nos vamos a quedar sin presidente hasta la fecha. Bueno, el Jurado Nacional de Elecciones en este momento, formalmente hablando, no tiene quórum. Me explico, Jaime. Sí. La ley del Jurado Nacional de Elecciones establece que son 5 los miembros del Jurado Nacional de Elecciones. De esos 5, todos sabemos que el representante del Colegio de Abogados de Lima nunca fue acreditado porque hay de por medio una medida cautelar que impide llevar adelante el proceso electoral para la elección de este representante del Colegio de Abogados de Lima. Pero bueno, de los 5 entonces quedaban 4. Y 4 es precisamente el número mínimo que establece la ley orgánica del Jurado Nacional de Elecciones para que este órgano tenga quórum y pueda sesionar válidamente. Luego, la ley orgánica del Jurado Nacional de Elecciones dice que una vez obtenido el quórum de por lo menos 4 miembros, las decisiones, las resoluciones se adoptan por mayoría simple, es decir, cuando hay más votos a favor que votos en contra se toman estas decisiones. Sin embargo, Jaime, la primera condición es que exista quórum de 4 miembros. Y actualmente no hay 4 miembros, hay 3 miembros. Esos 3 miembros no hacen quórum. En consecuencia, el Jurado Nacional de Elecciones en este momento está paralizado, no puede sesionar, no puede adoptar ningún tipo de decisiones. Tú te preguntarás junto con tus oyentes, si no se pueden tomar decisiones, ¿cómo es posible que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones haya emitido la resolución 66? Es que la resolución 66 es una resolución de la presidencia del Jurado Nacional de Elecciones, no es una resolución del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. La pregunta es, ¿el presidente Salas Arenas podía emitir esa resolución? El presidente Salas Arenas puede emitir, o en general cualquier presidente del Jurado Nacional de Elecciones podría emitir una resolución aceptando la renuncia de un integrante siempre y cuando no nos encontremos dentro de un proceso electoral. Pero el proceso electoral está en marcha, en consecuencia no caben renuncias, no caben declinaciones. No es posible admitir en consecuencia esta resolución número 66. En el supuesto que esta resolución 66, repito, sea aceptada, el Ministerio Público decidirá si llama al primer suplente, a Rodríguez Montesa, o rechaza la resolución de Salas Arenas y no envía ningún primer suplente. Este es el gran debate en el que ahora nos encontramos. Y te digo una cosa, Jaime. Sí. La norma nunca puede estar a la altura de los hechos reales, ¿no? De los sucesos. El legislador no se puede imaginar que todos estos casos se van a presentar en la vida real. En consecuencia, esta decisión
del integrante Luis Arce no está contemplada en la norma. Ya, por eso. No entonces estamos ante un hecho histórico. Con Luis Arce? Bueno, pueden pasar muchas cosas. Lo denunciarán ante la Junta Nacional de Justicia, le presentarán una acción de cumplimiento, harán muchas cosas. Pero lo que es cierto es que si a él no le da la gana de ir, pues no irá. Y si no va, no hay quórum, no hay sesiones, no hay decisiones del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, doctor. Ahora, ¿es legal reemplazarlo con el primer suplente? Eso, entre otros, va a tener que determinarlo en este momento la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público. Doctor Gustavo, estamos con el doctor Gustavo Adriancén, ex ministro de Justicia. Ahora, si bien es cierto, es algo atípico lo que ha sucedido, es un hecho histórico, algo que nunca antes pensamos que iba a suceder, de que en plenas elecciones y en plena proclamación un miembro del jurado renunciaría. Jamás se ha visto esto, y lo que usted ya me respondió es que seguramente más adelante lo van a tratar de denunciar. Esto puede ser un hecho hasta responsabilidades penales, pero tampoco no hay una norma, no hay una ley que le impida esto al doctor Arce haber renunciado. O sea, como es algo que es atípico dentro de la Constitución, dentro de las leyes, él está en su facultad. Si quiere, como usted lo acaba de indicarme, no va, se acabó, y porque no había antecedentes de esto, ¿no? O sea, estamos frente a algo que el país jamás pensó que iba a suceder. Bueno, mira, sea cual sea la decisión que adopte Luis Arce, él tendrá que ser el responsable de lo que diga, de lo que firme y de lo que haga, ¿no? Fíjate, tú dijiste que la carta de declinación, como Arce la ha llamado, contiene una serie de declaraciones respecto del las decisiones que han tomado los miembros, así del propio Pleno del Jurado Nacional de Elecciones y de otras altas autoridades del país. Esa carta firmada por Luis Arce tendrá que ser explicada en todos sus extremos por él. Él tendrá que decir efectivamente por qué lo dijo, qué pruebas tiene, etcétera. De la misma manera, él tendrá que justificar ante los órganos competentes su negativa de no asistir al Jurado Nacional de Elecciones. Eso será un hecho personal del cual la justicia dará cuenta si fuera el caso. Pero más allá de que Arce esté o no presente, lo que nos interesa a nosotros como ciudadanos es la actividad del Jurado Nacional de Elecciones y el resultado de este proceso electoral. Lo que ya resulta incuestionable, Jaime, es que sobre este proceso electoral se han cernido sombras de irregularidades y los ciudadanos tenemos el derecho de conocer la verdad de qué es lo que se ha sucedido. Aquello que hoy día viene a llamarse la verdad electoral. Yo quiero que mi voto se respete, como tú y como los 17 millones de peruanos que fuimos a la ánfora. Sea quien gane, lo que necesitamos nosotros es saber qué cosa ha pasado y cuál es el resultado final. Para usted, ¿cuál fue la decisión que nosotros tomamos? Para usted, como ex ministro de Justicia y ya teniendo una idea más clara de lo que está sucediendo en este país, ¿a usted también le queda claro que hay un hecho de irregularidades en este proceso electoral que se está dando actualmente en nuestro país? Yo no dudo que sí, porque de otra manera a estas alturas ya tuviéramos un resultado, una proclamación, ya sabríamos quién es el presidente electo, y todos estos retrasos con las denuncias que sucesivamente se han venido produciendo, con los sucesos que hemos estado observando, la renuncia de los miembros del Tribunal de Honor del Jurado Nacional de Elecciones, los pronunciamientos que al respecto se han venido haciendo en diferentes medios de comunicación respecto de presuntas irregularidades. Hoy la renuncia de Luis Arce, o la declinación de Luis Arce, las idas y venidas del Jurado Nacional de Elecciones en sus decisiones. Todo esto son elementos que en lo personal me generan profundas dudas sobre la conducción, la gestión del proceso electoral. ¿Debería pronunciarse el presidente de la República, Francisco Sagasti, frente a este panorama, o
o qué tendría que esperar el país ante el Jurado Nacional de Elecciones, si es que en estos momentos no pueden hacer nada? ¿Quién debería tomar las decisiones? Mira, yo en lo personal creo que el presidente Sagasti ya cometió una gran imprudencia cuando hizo esas llamadas supuestamente aliados de uno y de otro partido para que sus huestes conserven la calma, la paz y no sé qué. Sagasti no solamente tiene que ser imparcial, sino además tiene que parecer imparcial. Él no debe en modo alguno tomar participación en el proceso electoral. Él debe mantenerse absolutamente al margen. Tenemos un sistema electoral y tenemos además a un colegiado en el Jurado Nacional de Elecciones que debería responder y resolver el problema en el que este jurado nos ha metido. Fíjate, tenemos allí a 5 miembros provenientes de diferentes instancias y tenemos también la obligación de que sean ellos a quienes la ley y la Constitución les encomendó este encargo, quienes resuelvan el problema en el que ahora nos encontramos. Yo soy de la opinión que el Jurado Nacional de Elecciones debe resolver de conformidad con el artículo 181 de la Constitución, debe apreciar los hechos con criterio de conciencia, resolver de acuerdo a ley y los principios generales del derecho. Eso dice el texto constitucional. Pero sí lo pueden acabar antes del 28, de esa manera. Doctor Adrián, pero van a poder acabar todas estas resoluciones y pedidos que finalmente Fuerza Popular ha solicitado, porque ellos indican que bueno, se tendría que observar hasta la última firma, los peritos, etcétera, y por ahí también la crítica, ¿no? ¿En qué país se ha visto pues que revisen hasta la última acta, hasta la última firma, etcétera, etcétera? Porque si es que de darse así de esa manera, no sé, pues tendríamos presidente el próximo año, no sabiendo cómo trabaja lamentablemente el sistema peruano. Bueno, lo que tenemos que ver en primer lugar, Jaime, es cuáles de las solicitudes de impugnación se admiten, ¿no? No sé si se van a admitir todas. En segundo lugar, si se admitieran todas, también nos tenemos que preocupar por ver qué tipo de impugnaciones van a ser objeto de atención. Es decir, yo ahorita puedo presentar pues un peritaje por cada firma si quisiera. Pregunta, ¿el procedimiento electoral contempla estas posibilidades de probanza? Hay que revisar aquello. Mira, Jaime, si un candidato hubiera ganado 60% y el otro 40%, no habría ninguna duda y ya tuviéramos presidente electo. Pero como el margen es tan ajustado, se están articulando estos mecanismos de impugnación, encuentran fortaleza en las dudas que nosotros hemos estado manifestando hace un instante. Yo espero, realmente espero, que en primer lugar logremos salir del entampramiento en el que ahora nos hemos metido. Caso contrario, es muy difícil que legalmente podamos, digo yo, tener un presidente en el corto plazo, un presidente electo, quiero decir, en el corto plazo. Lo más lamentable de todo esto, Jaime, es que ya no solo quien resulte ganador va a tener el problema de no tener el respaldo de medio país, sino que además quien resulte ganador o ganadora va a ser proclamado en medio de un proceso electoral que ha generado todos estos lamentables incidentes, todas estas dudas. Y eso, Jaime, va a restar legitimidad a quien resulte proclamado presidente electo. Así es, sea quien sea el ganador. Es peligrosísimo para la gobernabilidad de nuestro país en los próximos 5 años. Ahora, ¿qué podríamos responderle? Los fantasmas de las vacancias, los fantasmas de las disoluciones del Congreso, y como tú ya han escuchado seguramente en la región La Libertad y en Trujillo, ya hay voces que están tocando la puerta de los cuarteles. Ahora, esto debe llamarnos a una profunda reflexión, sobre todo
al sistema electoral y a los órganos comprometidos con sus representantes allí para que actúen con prontitud y solucionen el problema. Ahora, doctor Adriansen, este colectivo de muchos ciudadanos también, incluso ex autoridades, se han metido pues esta idea de convocar nuevas elecciones. O sea, yo no sé si esto es posible, si se podría darse en nuestro país finalmente, porque muy aparte, si es que la señora Keiko Fujimori vuelve a postular, o Pedro Castillo, o cualquier otro partido que está detrás de todo esto, creo que varios de los peruanos tendrían mucha vergüenza, ¿no? Ya estoy seguro que nadie confiaría en los actuales candidatos que estamos viendo, y todo el Perú pues nuevamente se enmarcaría en una crisis política. Pero ¿es posible convocar nuevamente elecciones? Quiero que usted lo responda, porque hay muchos peruanos y ciudadanos que piden esto, ¿no? Mira, la Constitución y la ley establecen solamente dos supuestos por medio de los cuales se pueden anular las elecciones. El primer supuesto es cuando 2/3 del padrón electoral declara votos nulos, viciados o en blanco, cosa que no ha sucedido. El otro supuesto es cuando en 2/3 de los distritos electorales se anulan las elecciones. ¿Ok? Al respecto tenemos que indicar lo siguiente: fuera de estos supuestos no existe ningún otro para declarar la nulidad de las elecciones. No obstante, Jaime, y aquí nuevamente hay una gran deficiencia normativa, se habla también de fraude, pero no se desarrolla qué cosa es un fraude. Fraude es una mesa, 10 mesas, 100 mesas, 1000 mesas. ¿Qué es el fraude? Como nunca hemos tenido ese supuesto en la realidad, aquello tampoco está normado, previsto, lo que genera también una gran incertidumbre frente a esta situación, porque probablemente tú me digas que una mesa sea irregular, todo el proceso es fraude. Y tú me digas 10 mesas, 100, los números son arbitrarios, podemos escoger aquello. Hoy día 1000 mesas cambian el resultado electoral, 100 mesas cambian el resultado electoral. Entonces estamos frente a una situación tan delicada como esta. Pero respondiendo a tu pregunta concretamente, la ley y la Constitución ahora mismo no prevén que el presente sea un supuesto para anular las elecciones. Muy bien, doctor. Le agradezco por estos minutos. Nuevamente nuestro país se ve envuelto de verdad en una situación bastante dramática. Finalmente, solamente para tener idea, esta situación del Jurado Nacional de Elecciones ¿va a tener solución de manera pronta o ya no va a alcanzar el tiempo? Va a llegar 28 de julio y no vamos a tener presidente y vamos a continuar con que no hay miembros en el jurado. ¿Cómo lo ve usted en el futuro? Mira, en el escenario en el que nos encontramos, Jaime, yo creo que en primer lugar se van a articular recursos impugnativos contra la resolución 66 emitida por el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Salas Arenas. Van a atacar esa resolución para buscar su nulidad. En segundo lugar, se va a buscar que reciba este presente griego la Junta de Fiscales Supremos. Y será la Junta de Fiscales Supremos la que decidirá si acoge la resolución de Salas Arenas o si rechaza la resolución de Salas Arenas. Si acoge la resolución de Salas Arenas, enviará a Rodríguez Montesa como representante. Claro. Y si la rechaza, no moverá ficha, no enviará a nadie y le exigirá al jurado que resuelva su problema por su cuenta. Bien difícil la situación. La incertidumbre es muy grande, pero yo creo que eso es lo que tenemos como escenarios próximos. Llega 28 de julio y no tenemos presidente. ¿Cómo lo vaticina usted? Bueno, mira, el texto constitucional establece que el presidente jura en 28 de julio.
Pero el texto constitucional también establece con absoluta claridad que en ausencia del presidente de la República asume el primer vicepresidente. En ausencia del primer vicepresidente asume el segundo vicepresidente. Y en ausencia de este asume el presidente del Congreso, quien está obligado a convocar en el plazo de 30 días elecciones generales. Es decir, si para el 28 de julio no hemos tenido resuelto un presidente electo, el presidente Sagasti tendrá que entregar el mando del país a quien en este nuevo Congreso se elija como presidente. Y este tiene que convocar en el plazo más breve a elecciones generales. Si tú me permites un instante, si me permites un instante, no quiero dejar de hablar con la Constitución en la mano y prefiero hacerlo como corresponde. Repetimos, estamos con el ex ministro de Justicia a través de la línea telefónica con el doctor Gustavo Adriancén, quien nos está dando este panorama. Miren lo que nos está diciendo, ¿eh? Llega el 28 de julio y si el jurado no resuelve nada, el presidente del Congreso va a tener que tener un plazo no menor a 30 días a convocar nuevamente elecciones. Qué panorama tan difícil que está afrontando nuestro país, ¿eh? 5:40. Lo escuchamos, doctor. Mira, fíjate lo que dice el texto constitucional. Artículo 115. Por impedimento temporal o permanente de la Presidencia de la República, asume sus funciones el primer vicepresidente. En defecto de este, el segundo vicepresidente. Por impedimento de ambos, el presidente del Congreso. Si el impedimento es permanente, el presidente del Congreso convoca de inmediato a elecciones. ¿Correcto? Entonces, la línea o la cadena sucesoria ya está prevista en el texto constitucional. Sagasti se tiene que ir el 28 de julio. Si para entonces no hay presidente, primer vicepresidente o segundo vicepresidente, Sagasti tendría que entregar el mando del poder a quien hayamos elegido como presidente del Congreso y este convocar en el plazo inmediato a nuevas elecciones generales. Claro. Esa es la fórmula que yo encuentro ahora en el supuesto que llegado el 28 de julio no tengamos presidente ya electo y proclamado. Muy bien, doctor Gustavo Adriancén, yo le agradezco por estos minutos, ¿eh? Muchísimas gracias, ¿eh?